con el pastor Otilio Román es cómo lo presentamos y cosas importantes en el momento de la presentación del sermón. Qué clase de combinación, mis hermanos. Qué combinación. Extraordinario. Con este fuerte aplauso recibimos al pastor Otilio Román esta mañana. Pastor, qué alegría poderle tener nuevamente con nosotros. No te escucho, pastor. Ahora sí, ahora sí. Ahora nos Ahora escuchamos. sí. Buenos días, querido pastor. Muy buenos días. Gracias. Amén. Contigo, con nuestra gente. Un saludo para todos los que están conectados con nosotros. Un fuerte abrazo. Es un hermoso día que el Señor nos ha regalado. Así que estar aquí en Tertuhablemos es una muy buena forma de comenzar el día. Así que felices de estar aquí, pastor. Qué bueno, y saludamos a la gente que está en YouTube. Tenemos una comunidad de gente en YouTube conectada y le damos la gloria a Dios por eso. Así que estamos por YouTube, estamos por Twitter, estamos también en nuestras páginas de Facebook. Así que qué bueno que hay diferentes medios para poder llevarle esta experiencia a tantos y a tantas personas que ciertamente se conectan con nosotros de diferentes maneras. Pastor, ciertamente el miércoles pasado comenzamos una jornada interesante. Con una portada del libro, tú sabes, la cosa, y sobre esos 8 elementos importantes. Oye, pastor, tremendo, de verdad que fue un recorrido la semana pasada increíble. Cierto, pastor, cierto. Comenzamos dentro de este tema general, ¿verdad? El sermón Crisis en el Púlpito. Comenzamos uno de 2 sesiones relacionadas al tema 8 preguntas que puedo hacerme cuando preparo un sermón. Y la semana pasada vimos las primeras 4. Las primeras 4. Hoy queremos ver las preguntas a hacerse desde el número 5 a la número 8. Las siguientes 4. Yo creo que siempre es bueno mirar estas cosas y aprender, ¿no? Y reflexionar sobre ellas. Siempre hay espacio para mejorar, ¿verdad? Siempre hay espacio para mejorar. Y cuando se trata de el oficio de predicar la palabra de Dios, mientras mejor preparados estemos, mejor sería. Así que, ¿cuáles fueron las 4 preguntas que trabajamos la semana pasada para conectarnos, ¿no? Para conectarnos y así entonces pasar a las siguientes 4 en la mañana de hoy. Pues mira, las 4 preguntas que trabajamos el miércoles pasado fueron las siguientes. Número 1, ¿a quién le voy a predicar? Número 2, ¿qué es lo que la Biblia dice sobre sus necesidades? Las necesidades de la gente a quien le voy a predicar. Número 3, ¿cuál es la manera más práctica de decirlo, de predicar, de entregar el mensaje? Y número 4, ¿cuál es la manera más alentadora de entregar ese mensaje? Así que miremos hoy las otras 4. La número 5, que sería la primera de hoy, sería, ¿cuál es la manera más simple de decirlo? Y estas restantes que vamos a trabajar hoy tienen una secuencia con las últimas 2 de la semana pasada. La de hoy es, ¿cuál es más simple? ¿Cuál es la manera más simple de decirlo? Cuando hablamos de predicar simple, no estamos hablando de predicar superficial. Simple no significa superficial. Simple no significa simplístico. O mediocre. O mediocre, ¿no? Simple significa simple. Hay un escrito en 1 Corintios capítulo 2, el verso 4, y estoy utilizando esta versión, que el apóstol Pablo, hablando a esta iglesia de Corinto, le dice, cuando fui a vosotros o vine a vosotros, no fui con alguna demostración oratoria o de filosofía, sino simplemente para decirles lo que Dios había garantizado, ¿no? Y que note que Pablo a esta comunidad muy docta, ¿verdad? En toda su filosofía griega,
Pablo dice, yo simplemente fui con el evangelio, ¿no? Así que en esta versión, Pablo utiliza el término oratoria, ¿no? Esta versión usa el término oratoria, así que él dice que no vino con oratoria, ¿no? Dando a entender que no vino con palabras muy complicadas, ¿no? Persuasiva. Persuasiva. Él vino simplemente de una manera, de nuevo, simple, para decirles lo que estaba pasando. No olvidemos que aquí Pablo, este texto de 1 Corintios 2:4, es Pablo hablándole a una comunidad influenciada por todo ese mundo helenístico del primer siglo, ¿no? Que es una cultura que en el momento que Pablo está hablando ya tenía varios siglos de trasfondo en esa cultura helenística, ¿no? Y Pablo simplemente les menciona que fue con simpleza. Él, el apóstol Pablo, cuando le escribía a Tito, en el capítulo 2 de la carta pastoral dirigida a Tito, el verso número 8, dice, Pablo le dice a Tito, que tu lenguaje sea sencillo y lógico para que tus oponentes se sientan avergonzados de que no encuentran nada de que criticarte. Y estoy utilizando esta versión, obviamente, para contextualizarla al tema que estamos trabajando. Así que el sermón debe predicarse de manera simple, que la gente pueda entenderlo, ¿no? Estamos utilizando a Pablo, pero estudiemos a Jesús. Jesús dijo las verdades más profundas de la manera más simple. Entonces, hay veces que nosotros hacemos todo lo contrario. Decimos simples verdades de manera muy profunda. Y lo que es más, a veces nos sentimos orgullosos de ello, ¿no? En ese sentido, hacemos todo lo opuesto a Jesús. El gran predicador Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, que siempre ha sido una de las figuras que hemos colocado aquí como una figura a mirar, ¿verdad? Dijo en cierta ocasión, un sermón es como un pozo. Si hay agua en él, es brillante y reflexivo. Si no hay nada, es profundo, oscuro y misterioso. Eso es profundo y simple. Spurgeon la enviaba sin mucho azúcar, ¿verdad? Sí, Mira, pastor, es fácil complicar el evangelio. sí. Pero se requiere de mucho esfuerzo para ser simple, para ser sencillo. El evangelio es sencillo. Cuando hablamos de Jesús en el libro de Marcos, en el capítulo 12, este escritor del tercer evangelio decía, evaluaba el ministerio de Jesús y plasmó en el capítulo 12 lo que la gente opinaba acerca de la predicación de Jesús. Y ese verso dice que la gente común le oía complacidamente. Y de nuevo vuelvo a usar esta versión porque utiliza el término la gente común, la gente del vulgo, la gente de a pie. Le oía complacidamente porque el tipo de lenguaje que Jesús usaba era simple. Einstein dijo, usted realmente no entiende algo si no lo puede decir de manera simple. Así que antes que ser brillantes, los predicadores debemos ser simples. Antes de ser brillantes, debemos ser. Ahora, la gran pregunta es, ¿y cómo puedo predicar de manera simple? Pues vamos a dar unos tips aquí, varios tips, ¿no? Para ir redondeando esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la manera más simple de decirlo? Número uno, pues para predicar simple, vamos a condensar el mensaje en una sola oración. Digo, cuando digo una sola oración me refiero a que yo puedo preparar un párrafo o varias expresiones de un sermón en mis notas y cuando yo lo leo me puedo dar cuenta que está muy extenso. Pues yo puedo condensar tal vez un párrafo o tal vez varias oraciones en una sola oración. Y en la manera en que yo hago eso en todo el sermón, en todas mis notas, yo voy simplificando, haciendo más simple el sermón. Si no sabemos hacia dónde vamos en el sermón,
No hay forma alguna que lleguemos la gente hasta allí. Así que a veces cuanto menos palabras, mayor es el impacto. Entonces, hay un modelo para esto. El Padre Nuestro tiene 56 palabras. Padre Nuestro, esa es la oración modelo de Jesús. Cuando los discípulos le preguntaron, enséñanos a orar, y él manifiesta o él expresa, él les comunica la oración del Padre Nuestro. 56 palabras. Por tomar el ejemplo de un documento, la Declaración de Independencia de Estados Unidos contiene 1322 palabras. La pregunta es, ¿cuál de ambas nosotros creemos que ha tenido más impacto en el mundo? ¿De cuál nos acordamos más? Así que, número 2, otra herramienta para, ¿verdad?, ser simple. Evite usar términos que la gente no entiende. Mire, en griego dice, lo fue a jurar, y la palabra en griego. Pues mira, hablando de griego, muchos hermanos son más acerca del griego que de Dios. Así es, también. Simplemente digámoslo en términos simples. Y no es que no recurramos a este lenguaje, ¿verdad? Porque claro, uno va al texto del Nuevo Testamento, sabemos que hay que conocer el griego. Y para eso tenemos al doctor Caraballo, que nos está dirigiendo magistralmente, ¿verdad?, en los idiomas bíblicos, ¿verdad? Pero tenemos palabras simples, vayamos directo al punto. Número 3, para predicar simple, haga un bosquejo simple. Sí, el que tiene el hábito de preparar un bosquejo, ¿verdad?, preparar notas, pues hágalo de manera simple. Los sermones que contienen mucha información retórica tienen que ver mucho con Aristóteles, pero no con Jesús. Y nosotros somos predicadores del Evangelio de Jesús. De Jesús, ¿no? Así que, ¿cuál sería la segunda pregunta de hoy? Que viene siendo la número 6 de las 8, ¿verdad? La número 6 sería, ¿cuál es la manera más personal de decirlo? No solo más simple, sino cuál sería la más personal. La manera más poderosa de predicar es a la misma vez la manera más personal. El secreto de Pablo para ser efectivo al presentar el mensaje de Dios fue que él lo compartió de manera muy personal. Y en 2 de Corintios capítulo 6, él dice a esta comunidad: hemos hablado francamente con ustedes. Hemos abierto nuestro corazón abiertamente. Hemos hablado con franqueza, hemos abierto nuestro corazón. Nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio, sino también nuestras vidas. Noten cómo Pablo está envolviendo su persona y hablando con franqueza de lo que él es, de lo que él experimenta, ¿no? En el capítulo 9 hay un relato del libro de Juan, hay un relato que es el relato de cuando Jesús está saliendo del templo y a la puerta de la salida en el templo encuentra a un hombre ciego y los discípulos le preguntan: ¿quién pecó, este o sus padres, para que ya haya sido ciego? La historia cubre casi todo el capítulo 9. Pero cuando Jesús sana a este hombre y los líderes religiosos le increpan al hombre acerca de quién era el que le sanó, en un momento los líderes religiosos le dijeron al hombre: ¿tú sabes que el hombre que te sanó era un pecador? El hombre le contestó: bueno, si el tipo es pecador, yo no lo sé. Yo solo sé una cosa. Y aquí es que está la expresión. Yo solo sé una cosa: que yo era ciego. Y ahora veo. Y ahora veo. Aquí está una manera personal de predicar. Esa es la experiencia del hombre que había sido de nacimiento. Así que cuando el hombre está diciendo yo era ciego y ahora veo, hay mucho poder en eso. Hay mucha autoridad en eso, ¿no? Así que, ¿cómo yo puedo compartir el mensaje de manera más personal? Pues vamos a tener algunos tips aquí hoy de cómo hacerlo. Número 1, para yo predicar de una manera personal, número 1, yo puedo compartir las debilidades que tengo y las luchas que tengo como predicador. Varias veces hemos hablado en esta sesión
varias veces sobre el elemento de que el predicador entrega el mensaje desde el mundo en el que está, desde su vulnerabilidad, desde su fragilidad, desde lo que es, ¿no? Así que yo no tengo por qué esconder mi vulnerabilidad cuando estoy predicando. Yo no tengo por qué hacerme más espiritual de lo que soy. Yo no tengo por qué esconder mis luchas. Yo debo ser transparente, ¿no? De nuevo, el texto de Pablo a los Corintios es: nosotros hemos abierto nuestro corazón. Nosotros nos hemos deleitado en compartir con ustedes no solo el evangelio, sino también nuestras vidas. Así que la predicación transparente conduce a la credibilidad. Así es. Y un elemento importante, pastor. Así es. La gente crece más oyendo de nuestras debilidades que de nuestras fortalezas. Sí, señor. Y de acuerdo con eso 100%. Y a veces pensamos lo contrario, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros los predicadores somos humanos en ese sentido, ¿no? Número 2, otra manera, ¿verdad?, de compartir más personal el mensaje. Comparta francamente dónde está progresando. Sí es cierto que yo tengo fragilidades, debilidades, pero en el proceso de mi fe cristiana yo voy progresando. Y una manera de entregar el sermón es compartiendo cómo la palabra, el evangelio, la fe va progresando en mí. La mejor manera que hace a la gente crecer es por medio de modelos. El mejor mensaje de un ministro es el ministro mismo. El predicador que modela el mensaje muestra cómo su vida va progresando en la fe. Primera de Tesalonicenses, Pablo dice, y esto es parte de eso. La parte final del verso dice: como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Está escribiendo a la iglesia de Tesalónica, que esta es una iglesia que cuando Pablo le escribe, es esta carta donde Pablo le escribe con mucha ternura, porque es una comunidad de fe en donde Pablo, cuando estuvo ahí, se abrió, ¿sí?, sin temor ninguno. Entonces, a veces tratamos de esconder nuestra vulnerabilidad por temor a ciertas cosas que no hay necesidad de ello, ¿no? Así que me parece que modelar con nuestra vida es parte de lo que debemos hacer y nos ayudará en ese ejercicio. La séptima pregunta de este ejercicio que comenzamos la semana pasada es: ¿cuál es la manera más positiva de decirlo? Y esta séptima la tomamos con pinzas, porque cuando hablo de positiva, no es en el contexto ese de positivismo, ¿no? Miremos lo que nos estamos refiriendo. Cuando somos abrasivos en la predicación, nunca somos persuasivos. La iglesia no puede ser más conocida por lo que está en contra que por lo que está a favor. Porque eso va a producir sermones negativos. Y los sermones negativos, los sermones con contenido negativo: no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, producen congregaciones negativas. Volvamos a Pablo, el libro de Colosenses: sea vuestra palabra siempre sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y utilizamos a Pablo, pero vamos donde Jesús. No hay una sola vez, pastor, en que Jesús llame a alguien pecador. Él sí llamó a la gente religiosa que abusaban de las tradiciones de la fe, los llamó sepulcros blanqueados y víboras. Así que cuando Jesús miraba a los líderes religiosos que no eran lo que decían ser, Jesús no los trató con bolitas de algodón. La crítica dura de Jesús fue para ellos.
pero no para los incrédulos, no para la gente rechazada, ¿no? Y me gusta esta expresión. Jesús afligió a los confortables, pero confortó a los afligidos. De nuevo, Jesús afligió a los confortables, pero confortó a los afligidos. Por lo tanto, cerramos esta pregunta afirmando que ser negativo no funciona y nunca ha cambiado a nadie, ¿no? En ese aspecto. Así que para entregar el sermón y ser efectivo, pues una pregunta que debo hacerme, ¿cómo yo puedo, qué lenguaje es el que debo usar, ¿verdad? Afirmando los elementos buenos de. Y nuestra última pregunta en la mañana de hoy, que sería la número 8, es: ¿cuál es la manera más interesante de decirlo? Entregar el sermón. El proverbista en el capítulo 12 dice: procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Me gusta ese término, procuró el predicador hallar palabras agradables. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacer nuestros mensajes interesantes? Vamos a algunos tips. Número 1, vamos a variar nuestra presentación. Cuando hablamos de presentación, estamos hablando del ritmo, la cadencia, el volumen, el tono de voz, el tiempo. La diferencia entre un buen sermón y un gran sermón es la preparación. Es la preparación en ese contexto, ¿no? Número 2, para hacer nuestros sermones interesantes, no olvidemos el valor de las ilustraciones. Una imagen siempre es mejor que una definición. Cuando Jesús habló sobre la preocupación en el Sermón del Monte, capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, cuando Jesús habló de la preocupación, de la ansiedad, Jesús no comenzó a hablar de la historia de los hebreos. Jesús habló de los pájaros. Jesús habló de los lirios. Él usó imágenes e ilustraciones. Mirar los lirios del campo, mirar los pájaros. Las ilustraciones tienen como fin ilustrar el texto bíblico. El sembrador salió a sembrar. El sembrador salió a sembrar. Un padre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre. Y número 3, cuente historias de interés. Jesús sabía que la manera más efectiva de enseñar es por medio de historias. Y en el capítulo 13 de Mateo dice el texto: todo esto habló Jesús por parábolas, y sin parábolas no les hablaba. Jesús era un experto colocando parábolas y colocando historias. Y número 4, y esto con mucho cuidado, pero es importante, usemos el humor. Usemos el humor. Jesús tenía humor. El humor crea felicidad, crea alegría. Esto digo con cuidado porque hay que usarlo, no abusarlo. Así mismo es. Sí. No es un stand-up comedy la predicación. Es correcto. No podemos convertir el púlpito, como tú dices, en un stand-up comedy, ¿verdad? Porque de eso no se trata la predicación, ¿no? Así que el humor puede ser una buena sazón para la predicación, pero utilizarlo con mucha sabiduría. Finalmente, pastor, luego de mirar estas 8 preguntas, cerramos este espacio hoy afirmando esto. Si realmente queremos hacer una diferencia en la vida de la gente, si realmente queremos persuadir para que vivan para Cristo, y si realmente queremos impactar a la gente con nuestra predicación, lo que debemos hacer más que cualquier otra cosa es amar a la gente. Totalmente. Que Dios poderoso nos ayude en esta gran tarea de predicar desde el púlpito. Totalmente de acuerdo con eso. Amar a la gente. Totalmente de acuerdo con eso. Pastor, tengo varios mensajes
por aquí. Permítame, varios no, tengo un montón. Déjeme buscar por aquí, déjeme buscar por dónde fue, aquí, por aquí. Aquí estoy. La pastora Elin Hernández nos dice, yo quiero tener ese libro en mis manos. La pastora Elin ha sido consistente y persistente. Sí. Un abrazo, pastora. También las Águilas de Cristo, Benito. Nos dicen bendiciones, que Dios les bendiga y haga más feliz. Ser simple trae bendición. Sonia Rosario nos dice poderoso desde allá de la Florida. Qué bueno. Marina López nos dice jaja. Jorge Figueroa, pastor. Un abrazo, pastor. Súper. Qué bueno. Juan Ramón López nos dice Dios les continúe bendiciendo. Amén. Marina nos dice simple y personal. Wow. Así mismo, Marina también nos dice, ay, qué bueno, gracias. Eunice Cruz nos dice, excelente la programación de hoy para la gloria de Dios. Marina nos dice, cómo me está llegando esto al Espíritu Santo. El Espíritu Santo movió mis emociones en esta hora. Hermano, se ha bendecido en todo tiempo. También Milly Bay nos dice, el Señor siga usándolo para la gloria de su nombre. Gladys Osorio nos dice, saludos interesantes. Dios le bendiga, Pastor Román. Le admiro y respeto mucho. Un abrazo. Bendiciones. Bueno, la pastora Angelique nos dice, poderoso. Pastora de la Iglesia Bautista de Guayama. Pastora, un abrazo. Gladys Osorio nos dice, amar a la gente, ¿cierto? Jorge Figueroa nos dice, súper. Pastor, me encanta. Gracias. Esto es una bendición, hermano. Estos miércoles, los miércoles y 3 semanas tan duros. Mira, excelente, para la gloria de Dios, nos dice la pastora Diomari desde Panamá. Adelín nos dice, Dios les bendiga mucho. Yo también quiero ese libro. Yo también. Gladys nos dice, saludos al presidente de la Junta de la Universidad Teológica. Nos dice Gladys, excelente. Francisco González nos dice, me encanta escuchar al pastor Otilio, bendiciones. A mí también. Así que estamos todos en el mismo barco. Disfrutando de presentaciones tan exquisitas y tan poderosas. Recuerde que si usted quiere disfrutar de todo el contenido del pastor Otilio Román, escúcheme bien. Si usted se va a la página de YouTube, Jesús Semiday Ministries, y usted va en la misma página, escúcheme bien, en la misma página de Jesús Semiday Ministries, usted va a la lupita de la búsqueda y pone Pastor Otilio Román, le van a salir todos los videos de él. Ahí, mire, ay Dios mío. Ahí está el contenido que hace orilla. Ahí hay mucho contenido. Y usted lo va a encontrar allí. Vaya allí. Ahora mismo hay sobre 1,200 videos de contenido. Eso es mucho contenido. Todo eso está en YouTube para bendecir al pueblo de Dios. De todos nuestros invitados, incluyendo al pastor Otilio. Vaya allí, Jesús Semiday Ministries, ahí en YouTube. Y en la lupita, usted da en la página, busque Pastor Otilio Román. Y usted va a disfrutar de todo el contenido que ha presentado el pastor Otilio para la gloria de nuestro Señor. En pantalla usted ve su email, una de las formas de comunicar al pastor. Y desde omar@gmail.com. Y desde omar@gmail.com. Pastor, y otras maneras de cómo hacerlo, ¿cómo lo podemos hacer? A través de la página de Facebook de nuestra iglesia, Iglesia de Dios MB Yahweh Jireh, Iglesia de Dios MB Yahweh Jireh, o nuestro número de teléfono 787-226-0039, siempre para servir. Mira, pastor, tengo por acá por un momento 2 mensajes muy importantes. Tengo a Gladys García, que nos dice tremenda enseñanza, bendiciones. Wow, excelente. Un abrazo, pastor, un abrazo. Qué bueno con nosotros conectada.
Eres una mujer, tremenda. Qué bueno, pastora. Y también el pastor José Quique Hernández nos dice: saludos al pastor Otilio, como siempre, excelente su enseñanza. Ese es nuestro jefe, hermano. Sí, es el obispo de Carolina. Un abrazo a él y a Waleska, su esposa. Qué bueno, gente querida por demás. Pastor, gracias por bendecirnos. De verdad que es una palabra poderosa. Siempre. Gracias por bendecirnos y gracias por dejarse usar y por llevarnos en este sendero de que podamos cada día ser mejores en lo que hacemos, en la tarea que Dios nos ha mandado a hacer para bendición del pueblo de Dios. Gracias por bendecirnos, pastor. Un abrazo, buen miércoles y bendiciones. Paz, hermano mío.